Bueno, vamos a hablar también de algo que está ocurriendo, que tiene que ver con una nueva estrategia de marketing o una nueva economía. ¿Qué se supo esta semana? Bueno, 3 marcas de ropa importantes, vamos a decir que fueron 3, y no es que es la mayoría, decidieron bajar los precios. No hacer un 2x1, no hacer un 3x2, sino directamente bajar los precios ante la perspectiva de una mayor competencia que va a venir del exterior, porque se bajaron los aranceles, pero también esta baja de aranceles, que fue directamente a lo que fue la materia prima, también impactó. ¿Qué decía, por ejemplo, el director de una marca, el dueño de una marca de estas 3 que decidió bajar los precios de la ropa? Que se daban cuenta que vendían más en el outlet, que tenía precios más bajos, que en lo que era la temporada. Esto directamente impactó porque hasta hace unos meses era impensable que en la Argentina las marcas decidan bajar los precios. Bueno, se está dando, algunas marcas ya arrancaron. ¿Qué está sucediendo con la ropa también? No se está vendiendo mucho, eso es lo que dicen en el sector, con lo cual lo que están haciendo es adelantar las liquidaciones. Ya estás viendo en mayo, y antes esto se veía antes más adelante, liquidaciones 3x2, 2x1. Bueno, y también tuvimos la noticia de Aluar, que es una empresa grande, líder, que decidió bajar un 25% el precio de sus productos en el trimestre. Bueno, estamos viendo otra Argentina empresarial, o es algo incipiente, veremos. Tenemos en comunicación a un economista que nos va a estar hablando de todo esto, qué va a pasar con la inflación, y ya está conectado Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien por ahí? Perfecto, te escuchamos. En primer lugar, ¿cómo estás viendo esta nueva, que veníamos hablando de la baja de precios que están implementando algunas empresas? ¿Esto es algo de marketing o es una tendencia que vos ves que podría llegar para quedarse? Y mira, obviamente que esto hay que enmarcarlo en la estrategia que viene teniendo el gobierno de tratar de bajar la inflación lo más posible para tratar de tener un buen desempeño en las elecciones, más allá de que obviamente que es deseable bajar la inflación por motivos no electorales. Lo que todos los gobiernos tratan de hacer es llegar de la mejor manera. Lo que tuviste fue, por ejemplo, estas medidas respecto a los electrónicos hace poquito. ¿Te acordás que redujeron algunos aranceles a las importaciones? Después también se redujeron algunos impuestos. Me parece a mí que tal vez parte de la estrategia pasa por no solo los factores monetarios o fiscales, que desde la macro son clave para poder bajar la inflación, sino que también con estas medidas vos podés tirar un poquitito los precios para abajo y ocurre lo que vos comentabas recién. Algunos tal vez se adelantan a que por ahí a su sector le toca algún tipo de flexibilización importadora. Porque vos fíjate, por ejemplo, en los últimos meses, si vos mirás lo que es el balance comercial, vos lo que tenés es que, por ejemplo, en los 3 últimos meses, los bienes de consumo, o sea, cualquier cosa que consumimos las personas, las importaciones de eso suben a un ritmo mayor al 75% interanual en los últimos 3 meses, ¿no? Entonces vos lo que ves es que la estrategia de bajar precios puede venir por distintos frentes. Obvio que el frente madre, digamos, es mantener orden fiscal y prudencia monetaria, pero después podés ayudar a los precios, si querés, entre comillas, con este tipo de medidas. También, por ejemplo, tuviste este mes la baja en los combustibles, entonces eso también te ayuda a bajar la inflación. Es un enfoque, si querés, un poco heterodoxo, pero que bueno, sirve también, porque la parte ortodoxa sí se está cumpliendo, ¿no? De mantener el superávit fiscal, tener cuidado con la emisión. Entonces, bueno, en conjunto me parece que todo apunta a que pueda bajar la inflación. De hecho, los datos de alta frecuencia un poco muestran eso, ¿no? Bueno, metiéndonos un poco con eso, ¿qué puede pasar con la inflación de mayo? Estamos cerrando el mes. Algunos incluso dicen que podría estar perforando el 2%. ¿Vos cómo lo ves? Y también qué marcan los datos de alta frecuencia. ¿Podemos explicar en simple qué son los datos de alta frecuencia para el que nos está escuchando? Sí, sí, los datos de alta frecuencia, mira, son mediciones que realizan encuestadoras privadas o relevamientos privados en general. En su momento, acordate que hubo datos de alta frecuencia oficiales al cierre del gobierno anterior, que los publicaba Rubinstein, me acuerdo, en su Twitter, pero lo normal es que sean relevamientos privados y lo que te muestran es cómo viene la inflación semanal
Obviamente que ninguna de las encuestadoras privadas tiene el, el alcance que puede llegar a tener el INDEC a nivel nacional, pero son un buen proxy, digamos, de cómo puede venir la inflación. Dicho eso, estos datos de alta frecuencia que te comento, lo que te muestran es que la inflación en mayo estaría desacelerando. Yo creo que un poco el consenso es ese, ¿no? El consenso es que la inflación va a haber desacelerado en mayo, que lo vamos a conocer igual en 10, 12 días más o menos el dato oficial de INDEC. La diferencia con los datos de alta frecuencia y la medición de INDEC es que la de INDEC es un promedio del mes, o sea, INDEC no releva una sola vez por mes los precios minoristas, sino que lo hace 3 veces. Entonces, bueno, ahí hay algunas cuestiones que tenés que mirar. Por ejemplo, pensá lo que fue marzo. Vos tuviste en marzo un deterioro de expectativas nominales muy grande en la segunda mitad del mes, que el relevamiento de precios que hubo antes que eso en marzo no te lo capturó, por ejemplo, ¿entendés? Entonces, esas cuestiones metodológicas también hay que mirarlas, pero bueno, todo apunta a que los datos estos que te cuento de alta frecuencia apuntan a una desinflación en mayo. eh, Así que es un poco el consenso que va a haber desacelerado. Algunos dicen que puede dar menos de 2, otros dicen que desacelera, pero que está arriba de 2, así que bueno, vamos a ir viendo. Y Juan Manuel, hubo también sobre el fin de la semana algunas preguntas de por qué estaba subiendo lo que es el dólar minorista, que cerró en torno a los 1.200 pesos, e incluso también se habló de la brecha negativa. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, con el dólar podemos hacer algunos comentarios. Fíjate que, en primer lugar, acordate cuando todavía estaba el esquema de crawling peg, tanto en este gobierno hasta el acuerdo con el fondo en abril, como en el anterior, algo típico que se veía en el mercado era que en los últimos días del mes vos tenías ventas del Banco Central en el MULC, producto de cierta estacionalidad que se da a fin de mes en cuanto a lo que son la demanda de importaciones, ¿no? Entonces, ahora, como el Banco Central siempre reporta que no interviene en el MULC, que para que la gente sepa es el mercado único y libre de cambios, como ya no interviene ahí, el importador que tiene esa demanda a fin de mes directamente va al mercado, ¿no? Entonces, como es un tipo de cambio flexible, puede presionar por ese lado. Existe también la posibilidad de que algunas provincias hayan demandado dólares también para pagar algunos servicios de deuda, pero me parece a mí que es clave también, acordate que esta semana lo que tuvimos fue la emisión del bote, el nuevo Mm, bote en pesos a ser suscripto en dólares, ¿no? Entonces vos fijate que en la previa de esta licitación, que también incluyó otros instrumentos en pesos que se suscribían con pesos, salvo el bote que se suscribía en dólares, lo que vos tuviste es que el gobierno dijo, bueno, vamos a renovar el 100% de los vencimientos, o sea, un rollover de 100% y no vamos a tomar ni un peso más para pagar lo que tenemos que pagar. Bien, como vos tuviste una parte que se licitó en dólares, que es la correspondiente al bote, y se roleó efectivamente el 100% de esos pagos, vos tenés una parte de pesos que se pagaron con pesos que estaban en los depósitos del Tesoro en el central, ¿no? Entonces, eso implica cierta expansión de base monetaria, no de base monetaria amplia, porque en la base monetaria amplia solo te cambia la composición, pero sí vas a tener, después del pago de la licitación, un poquito menos de de depósitos del Tesoro en el central y un poquito más de base monetaria. Bien, lo que podemos entender de esta operación es que como efectivamente el Tesoro se hizo de esos 1.000 millones de dólares, puede entenderse a la operación también como una compra de dólares del Tesoro en el medio de la banda, ¿entendés? Entonces, si bien el gobierno dice, y hasta ahora lo ha cumplido, que solamente el central va a comprar en el piso de la banda, de las bandas que se cerraron con el FMI, es verdad que ahora vos tuviste una operación con este bote que en cierto modo puede interpretarse como una compra de dólares implícita en el medio de la banda, que no la hizo el central, ¿eh? mm. No la hizo el central, porque esto es plata que va al tesoro. Entonces me parece a mí que lo que es interesante ver es cómo interpreta el mercado de acá en adelante, pues fueron poquitas ruedas después de la licitación del bote, cómo interpreta el mercado esa operación, porque el mercado que va a interpretar, che, al gobierno le parecía bien hacer una compra implícita de dólares en esta zona de tipo de cambio,
Entonces me parece a mí que eso hay que empezar a mirarlo. No quiere decir que no vaya a contraerse el dólar, pero vos fíjate que también lo que tuviste ayer fue que mucha gente cobró el sueldo y tal vez si fueron todos a comprar dólares con el sueldo, también te puede presionar el tipo de cambio, ¿no? Pero me parece a mí que en términos conceptuales lo que hay que mirar hacia adelante es cómo interpreta el mercado esta operación del bote, ver también cómo evoluciona el precio del bote, porque si tiene una buena dinámica el precio en el mercado secundario, no hay que descartar que el gobierno diga, bueno, emito otro y trato de hacerme de dólares de vuelta por esta vía. Entonces me parece a mí que esas son todas las cuestiones que están girando alrededor de la cotización del dólar esta semana, ¿no? Bien. ¿Y cuán importante, porque también se estuvo hablando mucho y se habla todavía, la meta de reservas con el FMI, ¿se llega a cumplir? ¿No es tan importante? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, en primer lugar, hay que decir que la primera meta es ahora el 13 de junio, ¿sí? El 13 de junio es la primera meta. Para el nivel de reservas netas, por cómo te las considera el FMI, vos tendrías que juntar más o menos 4.000 palos más para poder llegar. Es desafiante. Puede ocurrir, sí, que te acerques con más colocaciones de bonos como el de la como el de la semana que terminó ayer, ¿no? Sí, es un camino que Eh, exploraron, ¿no? Pero que puede empezar a hacerse más habitual. Después de 7 claro, años se volvió a exacto. emitir deuda en los mercados internacionales. Claro, por eso, y si el bono tiene buena recepción en el mercado y empieza a subir el precio, tranquilamente se lo podrían demandar en futuras colocaciones, ¿no? Entonces, de esa forma vos te podés acercar un poco. Hubo una nota ayer periodística en La Nación que decía que tal vez se podía llegar a postergar la primera revisión de las metas del FMI, pero bueno, no hay nada oficial por ahí. El mercado lo que quiere es que vos, el mercado, cuando me refiero al mercado, me refiero al bonista que recibe pagos en dólares de Argentina, ¿no? O sea, ese lo que quiere ver es que la dinámica de las reservas netas empiece a ser un poquito más virtuosa. Es cierto que si vos tenés una macro ordenada, no tenés que ir contra reservas en cada pago de deuda que tenés que hacer, porque se supone que tu riesgo país podría haber bajado, entonces vos podés rolear los vencimientos con otras emisiones. El tema es que hasta el momento ese no ha sido el caso para pagar los bonos en dólares, ¿no? O sea, fíjate que en todo el mandato de Milei se fueron pagando los compromisos de deuda en dólares, pero siempre ibas contra reservas, o sea, nunca se roleó. Ahora, por ejemplo, en la semana pasada, la semana que terminó ahora, con el bote vos colocaste deuda en pesos, pero suscribible en dólares, en lo cual fue un hito, si querés, porque te volvieron a demandar deuda de afuera, pero no fue un roleo de deuda en dólares. Bien, es un paso adelante, es verdad, pero bueno, la meta, volviendo a lo que es la meta, es desafiante en cantidad, porque vos pensás que todavía el central no ha intervenido, ¿no? Mm. Dicen que compran solo en el piso de la banda, bueno, bárbaro, pero bueno, todavía no se ha ido al piso, y la pregunta que va a empezar a tener el mercado es, post cosecha gruesa, cómo es la dinámica de los flujos y qué consecuencias puede tener eso, tanto sobre salidas de dólares, sobre presión, hipotética presión cambiaria, cómo lo puede paliar el gobierno, si con más colocaciones como las de esta semana. Pero bueno, hasta que no termine la cosecha gruesa, como que el flujo ese del agro te va a seguir Mm. ayudando. La pregunta es qué sucede una vez que termina, ¿no? Hay que acordarse, a la gente le decimos, mayo es el mejor mes Mm. de liquidaciones del agro. ¿Tuviste alguna demora por las fuertes lluvias que hubo hace un par de días? Junio también es parte de la cosecha gruesa, y acordate que en junio, a fin de junio, vuelven las alícuotas de retenciones que se habían bajado a fines de enero, ¿no? Ujú. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por estar en Café y Negocios. Dale, un abrazo ahí para todo el mundo y estamos en contacto. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Hasta las 10, Café y Negocios. Con Mariana Salo. El mundo